El circuito de Barcelona-Cataluña, con su trazado de 4.675 kilómetros, se alzaba bajo un sol abrasador el 1 de junio de 2025, listo para acoger la 9ª carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Los 66 giros programados para el Gran Premio de España prometían una batalla estratégica en una pista conocida por su combinación de curvas rápidas, rectas largas y sectores técnicos que ponían a prueba tanto a los pilotos como a los ingenieros. Los aficionados abarrotaban las gradas, con banderas ondeando bajo la brisa mediterránea, mientras los monoplazas rugían en los garajes, calentando motores para una carrera que podía marcar un punto de inflexión en la temporada. En el centro de todas las miradas estaba Max Verstappen, el tetracampeón de Red Bull, cuya campaña en 2025 había sido sólida pero desafiada por el dominio creciente de McLaren y la consistencia de Ferrari. El fin de semana comenzó con una intensidad palpable en el paddock. Los entrenamientos libres del viernes habían mostrado un panorama competitivo, con McLaren marcando el ritmo desde la primera sesión. Oscar Piastri, líder del campeonato, y Lando Norris, su compañero de equipo, dominaron las hojas de tiempos, aprovechando la aerodinámica mejorada del McLaren MCL40, que parecía estar en sintonía perfecta con las demandas del circuito. Red Bull, por su parte, había trabajado intensamente en la configuración del RB21 de Verstappen, buscando un equilibrio entre velocidad en recta y estabilidad en las curvas de media y alta velocidad. Verstappen, siempre meticuloso en su preparación, pasó horas con sus ingenieros analizando datos, consciente de que necesitaba una actuación impecable para recortar la brecha de puntos con Piastri. La clasificación del sábado fue un reflejo de la jerarquía establecida en los entrenamientos. Piastri logró la pole position con una vuelta impecable, marcando un tiempo de 1:12.345, apenas 2 décimas más rápido que Norris, quien aseguró el segundo puesto. Verstappen, tras una vuelta sólida pero no perfecta, se colocó tercero con un tiempo de 1:12.567, compartiendo la segunda fila con Charles Leclerc de Ferrari, que había encontrado un ritmo competitivo en el SF25. La posición de Verstappen no era ideal, pero Red Bull confiaba en su estrategia para la carrera, que dependería de una salida agresiva y una gestión precisa de los neumáticos en una pista conocida por su alto desgaste. El domingo, la parrilla se alineó bajo un cielo despejado, con temperaturas de pista que superaban los 40 grados Celsius, lo que añadía un desafío adicional para los neumáticos. Verstappen, con su característica intensidad, ajustó su visor y se preparó para la salida. Cuando las luces del semáforo se apagaron, el neerlandés reaccionó con una precisión milimétrica. Su Red Bull, equipado con neumáticos blandos para maximizar la tracción, se lanzó hacia adelante, superando a Norris en la primera curva con una maniobra limpia pero agresiva. Piastri mantuvo el liderato, defendiendo su posición con firmeza, mientras Leclerc intentó presionar a Verstappen en la curva 3, pero el neerlandés cerró el espacio con autoridad, asegurando el segundo puesto. Las primeras 10 vueltas fueron un despliegue de velocidad pura. Piastri lideraba con un ritmo constante, abriendo una brecha de 1.2 segundos sobre Verstappen, quien a su vez mantenía a Norris a una distancia de menos de un segundo. La estrategia de Red Bull era clara: aprovechar los neumáticos blandos para presionar a Piastri desde el inicio, con la esperanza de forzar un error o preparar un undercut en la primera parada en boxes. Por radio, Verstappen comunicaba constantemente con su ingeniero, preguntando sobre los tiempos de vuelta de Piastri y las condiciones de sus neumáticos. La respuesta del equipo era optimista, asegurándole que el ritmo era competitivo y que podían intentar un ataque en las próximas vueltas. En la vuelta 12, Red Bull decidió mover su primera ficha. Llamaron a Verstappen a boxes para montar otro juego de neumáticos blandos, una estrategia arriesgada que buscaba mantener la presión sobre Piastri. La parada fue ejecutada en 2.1 segundos, una de las más rápidas del fin de semana, y Verstappen salió a pista con neumáticos frescos, dispuesto a recortar la brecha. McLaren reaccionó de inmediato, trayendo a Piastri en la vuelta siguiente. El australiano salió justo por delante de Verstappen, pero el neerlandés comenzó a presionar con fuerza, reduciendo la diferencia a menos de un segundo en las curvas rápidas del sector 1. Norris, mientras tanto, alargó su primer stint, buscando una ventaja estratégica al cambiar a neumáticos medios más tarde. El ritmo de la carrera era frenético, con los 3 primeros separados por menos de 3 segundos. En la vuelta 20,
Verstappen intentó un adelantamiento sobre Piastri en la curva 1, pero el australiano defendió su posición con una trayectoria precisa, forzando al neerlandés a quedarse en el exterior. La maniobra fue limpia, pero mostró la intensidad de la batalla en la parte delantera. Leclerc, que había caído a la cuarta posición tras su primera parada, comenzó a acercarse a Norris, mientras que George Russell, de Mercedes, emergía como una amenaza desde el quinto puesto, beneficiándose de una estrategia alternativa que le permitió ganar tiempo en pista limpia. El punto de inflexión llegó en la vuelta 28, cuando un fallo mecánico en el monoplaza de Andrea Kimi Antonelli, el joven piloto de Mercedes, dejó su coche detenido en la grava de la curva 5. El coche de seguridad salió a la pista, agrupando a los pilotos y obligando a los equipos a replantear sus estrategias. Red Bull tomó una decisión que generaría debate: mantener a Verstappen en pista una vuelta más antes de su segunda parada, esperando que el coche de seguridad les diera una ventaja táctica al salir con neumáticos frescos. Cuando finalmente entró a boxes en la vuelta 30, el equipo montó neumáticos duros, un compuesto que no había mostrado un rendimiento óptimo en las prácticas debido a su menor agarre en las condiciones cálidas de la pista. La elección de los neumáticos duros fue un punto de inflexión. Al salir de boxes, Verstappen se encontró en la quinta posición, detrás de Piastri, Norris, Leclerc y Russell, todos con neumáticos medios más rápidos. Por radio, el neerlandés expresó su frustración, preguntando por qué el equipo había optado por un compuesto que limitaba su capacidad para atacar. La respuesta de su ingeniero fue técnica, enfocándose en la necesidad de llegar al final de la carrera sin una tercera parada, pero no logró calmar la tensión. Verstappen comenzó a presionar con fuerza, intentando recuperar posiciones, pero el ritmo de su Red Bull estaba comprometido por los neumáticos. El reinicio tras el coche de seguridad, en la vuelta 34, fue un momento de máxima intensidad. Verstappen intentó superar a Russell en la recta principal, pero el británico defendió su posición con una trayectoria ajustada. En la vuelta 40, la controversia estalló. En la curva 1, Verstappen lanzó un ataque por el interior, buscando la cuarta posición. Russell cerró el espacio, y los monoplazas se tocaron ligeramente, con el alerón delantero de Verstappen rozando el neumático trasero izquierdo de Russell. El británico se salió momentáneamente de la pista, perdiendo algo de tiempo pero logrando mantenerse en carrera. Por radio, Verstappen argumentó que Russell había cerrado la trayectoria de manera agresiva, mientras que el piloto de Mercedes insistió en que había defendido su posición dentro de las reglas. Los comisarios iniciaron una investigación inmediata, revisando telemetría, vídeos desde múltiples ángulos y datos de posicionamiento. La conclusión llegó en la vuelta 45. Verstappen fue considerado responsable del contacto, ya que su maniobra fue juzgada como excesivamente arriesgada y había forzado a Russell a salir de la pista. La sanción fue de 10 segundos añadidos a su tiempo final, junto con 3 puntos de penalización en su superlicencia. La decisión lo relegó al 10º puesto en la clasificación final, un resultado devastador para sus aspiraciones en el campeonato. Además, los 3 puntos en su superlicencia lo dejaron con un total de 11, a solo un punto de una suspensión automática para la próxima carrera, según las reglas de la FIA. El incidente con Russell no fue el único momento de tensión para Verstappen. En la vuelta 35, justo después del reinicio del coche de seguridad, había tenido un ligero contacto con Leclerc en la recta principal. El monegasco, que había superado a Verstappen tras salir de boxes con neumáticos medios, defendió su posición con firmeza. Verstappen, en un intento de recuperar el lugar, rozó el alerón trasero de Leclerc, pero el contacto fue mínimo y no afectó el ritmo de ninguno de los dos. Los comisarios revisaron el incidente, pero determinaron que no merecía una sanción adicional, ya que no hubo consecuencias significativas en la carrera. La carrera continuó con Piastri liderando cómodamente, gestionando sus neumáticos medios con precisión y manteniendo una ventaja de más de 5 segundos sobre Norris. Leclerc, en tercer lugar, defendía su posición frente a Russell, mientras que Verstappen luchaba por remontar desde el quinto puesto, limitado por los neumáticos duros. En las últimas 10 vueltas, el neerlandés logró superar a Carlos Sainz de Ferrari y a Sergio Pérez, su compañero de equipo, pero no pudo alcanzar el grupo de cabeza. La frustración era evidente en su lenguaje corporal cuando cruzó la meta en 10º lugar, tras la aplicación de la sanción. Tras la carrera, el ambiente en el paddock era eléctrico.
Piastri celebró su quinta victoria de la temporada, consolidando su liderato en el campeonato con una ventaja de 49 puntos sobre Norris, que terminó segundo. Leclerc completó el podio, mientras que Russell, a pesar del incidente con Verstappen, aseguró el cuarto puesto, un resultado sólido para Mercedes. Verstappen, por su parte, se bajó de su monoplaza con una expresión de frustración contenida. En la zona mixta, evitó extenderse sobre el incidente con Russell, limitándose a decir que la carrera había sido difícil debido a las decisiones estratégicas del equipo y la falta de ritmo en las últimas vueltas. Russell, en contraste, fue más expresivo. Sin entrar en detalles personales, lamentó que un piloto de la experiencia de Verstappen hubiera recurrido a una maniobra que consideró arriesgada. Aclaró que no tenía intención de escalar el conflicto, pero subrayó la importancia de respetar las reglas en pista. Los comisarios, mientras tanto, convocaron a Verstappen y Russell para una reunión posterior a la carrera, donde revisaron el incidente en detalle. La discusión fue técnica, centrada en la telemetría y las trayectorias de ambos pilotos. Verstappen defendió su maniobra, argumentando que había dejado espacio suficiente, pero los comisarios mantuvieron su decisión, citando la normativa sobre adelantamientos peligrosos. La sanción tuvo implicaciones más allá del resultado inmediato. Con 11 puntos en su superlicencia, Verstappen estaba al borde de una suspensión. 2 de esos puntos, impuestos por un incidente en el Gran Premio de Austria de 2024, expirarían el 30 de junio, pero las próximas carreras en Canadá y Austria serían críticas. Cualquier infracción adicional podía costarle una ausencia en la pista, algo que Red Bull no podía permitirse en una temporada tan reñida. El equipo, consciente de la situación, comenzó a trabajar en una estrategia para las próximas carreras, enfocándose en mantener a Verstappen fuera de problemas mientras intentaban cerrar la brecha con McLaren. En el garaje de Red Bull, las discusiones post-carrera fueron intensas. La elección de los neumáticos duros fue un punto de debate, con algunos ingenieros defendiendo la decisión como una apuesta por la durabilidad, mientras que otros reconocían que había comprometido el ritmo de Verstappen en un momento clave. El neerlandés, conocido por su franqueza, mantuvo reuniones privadas con el equipo, donde expresó su descontento con la estrategia, aunque evitó críticas públicas para mantener la cohesión del equipo. El director de Red Bull, Christian Horner, fue visto hablando con los ingenieros, analizando los datos para entender dónde podían mejorar. Mientras tanto, McLaren celebraba un fin de semana casi perfecto. El doblete de Piastri y Norris reforzó su dominio en el campeonato de constructores, dejando a Red Bull en una posición vulnerable. Ferrari, con el podio de Leclerc, mantuvo su tercer lugar, pero la brecha con los líderes seguía siendo significativa. Otros equipos, como Mercedes y Aston Martin, también sacaron conclusiones valiosas de la carrera. Russell, a pesar del incidente, destacó el progreso del W16 de Mercedes, mientras que Fernando Alonso, que terminó octavo en casa, expresó su satisfacción con el rendimiento de Aston Martin en un circuito tan exigente. El Gran Premio de España de 2025 dejó una marca imborrable en la temporada. La sanción a Verstappen, combinada con la controversia del incidente con Russell, puso en el centro del debate las reglas de la Fórmula 1, la consistencia en las decisiones de los comisarios y el equilibrio entre la agresividad en la pista y el cumplimiento del reglamento. Para Verstappen, el desafío era claro: recuperar terreno en el campeonato mientras navegaba por la presión de su superlicencia. Las próximas carreras serían cruciales, no solo para él, sino para Red Bull, que necesitaba ajustar su estrategia para mantenerse en la pelea.